espacio. Bienvenido, Gustavo, a esta tu casa. Bueno, gracias a ustedes. Lo que vamos a hacer esta noche es una conversación de cómo surge un trabajo poético y de cómo la poesía abraza los colores y los colores al mismo tiempo propician espacios escriturales, de cómo yo venía trabajando tanto la poesía como el color poderosamente, clandestinamente, en las tarjetas que llegan al Universal desde hace 30 años. Así que tengo como 300 pinturitas en miniatura. No me atreví a pintar más allá de 7 centímetros de ancho, de largo, pero ahí va una colección de trabajos artísticos, o por lo menos ingenuos, impulsivos, pero bueno, hoy vamos a compartir el nacimiento de esta antología personal que reúne poemas del año 88. Por supuesto que ese año 88 publiqué mi primer libro de poemas, Conjuro del Navegante, y se recogen aquí textos de varios libros, hasta de poemas inéditos escritos entre el año 2010 al 2013. Agradezco la hospitalidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, al apoyo que hemos tenido para hacer posible esta edición que hemos diseñado. La portada es una pintura mía que se llama Ofrenda, y bueno, lo hemos podido hacer también con la complicidad de mi hermano Jimmy Manuel Tarquis Guerra y con el apoyo del BBVA y de otros amigos que se han sumado a esta aventura de armar un libro, de hacerlo realidad. Entonces vamos a empezar, no sé cómo empezamos la lectura. Hay un poema que se llama He ido tras los colores. Está en la página 107. He ido tras los colores porque me duelen las palabras. He ido tras las palabras porque me duelen los colores. Tengo un amarillo que sacude su oro más profundo, un azul con nostalgia de púrpura que vuela al borde de mi alma, un rojo como un corazón desnudo, despojado de sílabas, como un silencio amatista que arde debajo de tus párpados. Bello. Mi corazón devastado, mi corazón en el país más devastado, Gareth. Si toco la piel de la tierra, toco tu corazón, tu sed aniquilada, debajo de las hierbas pisoteadas por los caballos, debajo de las hojas cortadas por la luz implacable de la oscuridad, están tus ojos, la cuenca de tus ojos, como si tocara algo de mí mismo que ha sido vulnerado y mutilado. Ese poema es terrible, lo escribí pensando en el Salado, en los hallazgos de seres humanos, no solamente allí en el Salado, de todas las masacres del país. Y bueno, el título es Mi corazón devastado y es un verso del poeta hongarés. Porque titular un poema es complicado realmente. El título forma parte de una obra artística. Ponerle nombre a las pinturas, como buscarle un nombre a los poemas, a los cuentos o a las crónicas periodísticas, es un trabajo muy complicado. Yo creo que el gran problema que tenemos los que escribimos, los que trabajamos, los que intentamos acercarnos al color, es buscar la exactitud de la palabra y la exactitud del color. Yo creo que el color y las palabras no nos engañan. Uno es el que se engaña, porque las palabras tienen una matemática como el color, y hay un momento en que el color te dice, te pasaste de azul, te pasaste de rojo, y hay que encontrar un equilibrio de luz y de palabras. Pero las sílabas, las palabras también tienen mucho color. Hay palabras que tienen un tono muy gris, o muy amarillo, muy naranja, y yo trabajo siempre bajo el impacto de los colores. Digamos, todo lo que escribo intento que se acerque un poco al color. Si no se acerca a los colores, yo creo que a veces no me salen bien las notas periodísticas,
porque no estoy muy sintonizado con el color. El color y la música de las palabras, porque es que hay un ritmo interior que tienen las palabras. Cuando yo era niño, en primaria, yo recuerdo que yo musicalizaba los poemas en la escuela primaria. Cogía los poemas del texto escolar y musicalizaba a ritmo de porro y a ritmo de paseo sabanero. No digo vallenato, pero realmente era pura música montuna o roncha, como dicen en Montería, pero era una música completamente de la que yo escuchaba en esa época, que era la música de Andrés Landero, de Adolfo Pacheco, que era como nuestro Rafael Escalona de las Sabanas. Entonces esa música a mí me impactó de niño y musicalizaba los poemas que estaban en el libro de español y literatura. Pero es una experiencia que yo nunca había contado, que realmente la música fue parte de mi inicio, digamos, como no teníamos instrumentos musicales, yo cogía los fitocos del papayo, le hacía unos huequitos y hacía una flauta, ¿no? Y tocábamos, mis hermanos están aquí conmigo esta noche, Carlos, Jimmy, y realmente toda la familia tenía un sentido musical. Nosotros cogíamos las peinillas, las forrábamos con papel plateado y tocábamos, porque no teníamos una armónica, pero hacíamos música como hojitas, como las orquestas de hojitas que hay en San Pelayo. Una hojita de limón debajo de la lengua suena como una flauta, como un clarinete, como un saxofón. Hace poco vi ese espectáculo en Barranquilla, en el Carnaval de las Artes, un músico de San Pelayo con una hojita en la boca que tocó como 3 porros, entre ellos María Varilla, y un porro bellísimo, con una hojita de limón en la boca. Impresionante. Ahora entiendo algunas cosas. Esta tarde le decía a Gustavo, y a propósito del brindis que estamos haciendo espontáneamente en este momento, brindo por ti, Gustavo, brindo por tu poesía, brindo por tu arte. Gracias. Tengo que agradecer a Nilka, que ha sido cómplice, y la universidad, por supuesto. Ella, la universidad, en este propósito de que la poesía, la pintura, la música estén aquí confabuladas en este ámbito que inicialmente era un salón de clases, ¿verdad? Exactamente. Un salón de clases, pero que se convirtió en un escenario cultural. Recuerdo que se inició en junio con el Colegio del Cuerpo, una danza maravillosa aquí en este espacio. Así que... Sí. Bueno, te interrumpo. ¿Qué fue lo que Lo que les iba a decir es que esta tarde, cuando estábamos planeando, yo decía, Gus, tú prefieres que el vino lo sepamos al final, al sitio, siempre se acostumbra que el brindis se hace al final. Bueno, no, hagámoslo a la mitad, pero sabes que iniciemos con un jazz, después me pones un son cubano y terminamos con un porro. Vamos a dejar ese tema para después. Y resulta que Gustavo, para él todo tiene una conexión. Y acabo de descubrir dentro de la rápida ojeada que le he dado a este libro, es que sus poemas también son cuentos, son historias. Y con el permiso de Gustavo, con el permiso de ustedes, yo quiero leer un poema y se lo quiero dedicar a una persona muy especial que está en el público. Es una pequeña niña que se llama Gaia. Gaia y yo tenemos un secreto, ¿sí? Y ese secreto surgió a raíz del último libro que lanzó Gustavo antes de No le cuentes a nadie que hemos escondido un secreto, un tesoro, perdón. Y al día siguiente de haber estado allá en el lanzamiento del libro con Adela, Flashback, Gustavo, yo me llevé el libro y me encontré con Gaia, y fue la primera persona a la que le leí ese cuento, incluso antes de habérselo leído a mis hijas. Y Gaia lo primero que me dijo fue, vamos a esconder el tesoro, pero no se lo vamos a decir a nada. Gaia, no te estoy traicionando, pero te quiero leer este poema que acabo de encontrar aquí, y ya después Gustavo me dirá si tiene o no conexión con ese bello cuento. El pequeño tesoro. El pequeño tesoro está debajo de las piedras, en mitad de la noche, en los restos de un naufragio, en la divinidad que alumbra una tierra sola y amarilla, como una naranja, desolada y flotante. El pequeño tesoro está debajo de sus párpados, en la luna de un espejo, sin brillo, en el resplandor que se desvanece
así el pequeño tesoro que esplende como una palabra perdida. De verdad son historias también. Digamos, la poesía puede ser muy narrativa o puede ser una interpretación del mundo. Puede ser también una manera de sintetizar la memoria de un pueblo, como en este poema que les voy a compartir, que se llama El Carito. El Carito es un árbol y es el nombre de un corregimiento de Lorica. Yo le quise dedicar este poema a la bella tribu de Alfredo Torres y Marta Páez Madera. Es la fundación de un pueblo, ya se lo voy a leer. Bajo las sombras de este árbol, bajo las sombras de este árbol gigantesco, se fundó el pueblo. Todos acampaban aquí en busca de su sombra. El sembrador de arroz que recogía la cosecha, el que regresaba de un viaje de ganado, el que tallaba el totumo para guardar el suero o hacer las cucharas de palo del almuerzo, el que santiguaba las fiebres, el que sembraba la flor del naranjo para los azahares de la noche, el que daba de beber a los pájaros en cuencos de piedra, el que tejía hamacas con cepas de plátano, el que hacía canoas con la piel de los caracolíes, el que tejía mochilas de cabuya para guardar los deseos, el que cantaba décimas al atardecer para espantar los miedos, el que se alumbraba en las noches sin luz con el brillo de las luciérnagas, el pescador de subiendas de Boca Chicos, el que contaba cuentos de espantos para domar las sombras, el que oraba para alejar las serpientes, el que adivinaba con una vara dónde estaba el agua en tierras solas y sedientas, el que se refrescaba con la chicha de maíz al mediodía, el que se embriagaba con la piña fermentada en las tinajas, el que domaba los caballos, el que le cantaba a la vaca mientras la ordeñaba, el que piloneaba el arroz para la cena, el viajero que se perdió en la lejanía y encontró este árbol y se hizo hijo de sus sombras, ciudadano de las espesuras y las ciénagas, hombres y mujeres que regresaron y prometieron volver y se quedaron para siempre, sin intuir que su promesa sería un destino. Nos veremos otra vez en el Carito, árbol y sombra, morada de los pájaros y los habitantes de la tierra. Bajo esas ramas frescas y lejanas crece la música de la tribu. Qué hermoso. Lo que yo menos pensé es que ese texto, que realmente es un texto que surgió como una crónica periodística, pero yo dije, caramba, tiene un tono poético que lo voy a salvar del olvido del periódico, lo voy a salvar del olvido de la inmediatez. Lo dejé en esa estructura narrativa como de poema en prosa, y yo sentí que merecía estar dentro de los otros poemas y había que darle la dignidad de la emoción que se había gestado ese poema. Ahora en el Carito lo tienen como un himno. Ahora los niños y los jóvenes, fui a leérselos allá y resulta que cuando ya me venía me dijeron, pero es que usted no ha vivido aquí y usted nos ha interpretado mejor que nadie. Ese fue el mejor homenaje que pude recibir de una comunidad a la que yo voy a leerle un poema sobre un pueblo y el mismo pueblo me termina abrazando. Me iban a embriagar con chicha de maíz, por supuesto que ya en la cuarta totumada de maíz ya no podía, porque realmente es un maíz fermentado, se emborracha uno realmente, pero uno lo embriaga también las emociones, los recuerdos, los contactos humanos, de cómo las palabras es como uno las pone a sembrar, uno siembra esas palabras, las va recogiendo en el tiempo. Lo que pasa es que mi padre también me ilusionó con la idea de que mi padre de niño sembraba monedas de a 5 centavos, monedas que ya no circulan, y entonces las sembraba en el centro del patio con la esperanza de que en algún día floreciera un árbol de oro. Y yo crecí con esa fantasía de niño en Sagún, con la idea de que algún día tendríamos un árbol cargado de oro, como los antiguos zenúes. Pero realmente es que mi padre era un soñador. Mi padre, además estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Cartagena, y Honorio Tatis, que hace 20 años partió, hace 20 años,
estudió Derecho y como no le gustaba el derecho, cómo estaba escrito el Código Civil, el Código Penal, decidió verter toda esa palabrería en verso. Tengo como 2 testigos que me cuentan que mi padre cogió el Código Civil, que es intraducible, y para llevarlo a poesía, y él vertió todos esos códigos, esos artículos en verso, para hacerlos digeribles. Por supuesto, una hazaña maravillosa. Yo soy hijo de una persona que hizo esa hazaña en una aula de la Universidad de Cartagena. Y bueno, entonces es un homenaje a Honorio Tales, que al mismo tiempo es un homenaje a mis hermanos. Soy un siervo en una de tus aldeas, Señor, que descubrí temprano en la claridad de marzo y en la mansedumbre del agua. Mi único reino ha sido encontrarme en mis 7 sombras, en las migajas de pan que le doy a los pájaros y en los oscuros espejos del fondo del café donde un ángel bebe de un ojo de agua. Aunque me hiciste juez, tengo alma de tejedor. En cada uno veo la inocencia perdida o ultrajada. La divinidad resplandece en cada hoja de hierba. No tuve más oro que el brillo de tu mirada.